Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de adorarte a través de estos cantos, Señor, de glorificarte. Y como decía alguno de estos cantos, el Rey ya viene. Estamos listos, Señor, para el tiempo que tú tengas determinado venir por tu iglesia. Y mientras ese día llega, queremos seguir sirviéndote, queremos seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo. Queremos seguir, Padre Celestial, exaltando tu nombre y llevando el Evangelio por donde quiera que vayamos, ahora a través de los medios en internet, Padre Celestial, pues que tu nombre sea glorificado. En esta mañana vamos a compartir tu palabra, por lo cual yo te pido en el nombre de Jesús, me des la gracia para compartirla, para presentarla, Señor, tal como es tu palabra. Dame la gracia a través de tu Santo Espíritu para predicarla y que también tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento de lo que tú nos quieres hablar a cada uno en lo personal, a esta iglesia local y a cualquier persona que se conecte en este momento en vivo o ya en otro momento, Señor, pueda estar viendo esta enseñanza. Ponemos en tus manos todo este tiempo, dándote toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en esta semana de semáforo naranja? Sí, creo que todos lo saben que desde el lunes pasado el estado de Morelos entró a semáforo naranja. Entonces abrieron la mayoría de las actividades comerciales, económicas, culturales, sociales, e incluso se autorizó la apertura de iglesias, de centros de culto, con una capacidad reducida al 25%. Nosotros no abrimos, hemos orado. Ayer, antier, platicaba con nuestro pastor en México. Es conveniente esperar. Si bien pasamos de semáforo rojo a naranja, sabemos que los contagios van en aumento, las muertes no paran, entonces tenemos que tomar una decisión con sabiduría, orando a Dios. Así es que estaremos pendientes en estos domingos cómo se comporta la pandemia, cómo está la circunstancia, porque además no es nada más abrir la iglesia local, sino hay que tomar medidas, hay ciertas restricciones de quienes pueden ir y quienes no, de acuerdo a lo que nos entregó la Secretaría de Gobernación. Así es que vamos a continuar por lo pronto este domingo, el siguiente, y ya estaremos avisando cuántos domingos más en línea. Entonces, es una nueva normalidad, así le llama el gobierno. De hecho, esto de la nueva normalidad es mundial. En Canadá usan el mismo término, en Estados Unidos. Entonces, es un tiempo donde, mis hermanos, lo que sí no se debe reducir es nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Dios, en la palabra, sirviéndole, compartiendo el Evangelio de Jesucristo y siguiendo pues nuestra actividad, donde nuestro propósito principal sea darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a continuar, hermanos, ahora sí, ya estamos en la última parte del Salmo 91. Ya estamos en el versículo 14 y vamos a entrar al 15, al 16, seguramente la semana entrante. Yo calculo que estaremos terminando el próximo domingo o cuando mucho un domingo más. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Salmo 91, 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vemos este cierre maravilloso del Salmo
con grandísimas promesas de Dios. ¿Para quién? Salmo 91:14. ¿Para quién son estas promesas? Ahí lo dice: para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre. Y son promesas maravillosas. Dios mismo, decíamos hace 8 días, ratificando de manera personal y hablando en primera persona de lo que Él hace a los que hemos puesto su amor en Dios, a los que hemos conocido su nombre. Les voy a poner todos los versículos para que vean ahí. Son promesas maravillosas que Dios personalmente toma esta parte última del Salmo y Él mismo habla en primera persona cuando dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, y empiezan promesas: yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo ahí mismo dice el 15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué promesas, mis hermanos. Quien es creyente, quien ha nacido de nuevo, quien ha puesto su amor en Jesucristo, quien ha conocido el nombre de Dios, tiene estas maravillosas promesas de parte de Dios. ¿Y para quién son? Insisto, ahí lo dice: para el que ha puesto su amor en Dios. ¿Para quién son? Para el que ha conocido su nombre. Y explicamos hace 8 días, solo lo recuerdo rápidamente, qué es poner nuestro amor en Dios. Decíamos que la palabra amor aquí en el hebreo hashag significa, por supuesto, amar, pero significa agarrarse, mantenerse unido, deleitarse en, agradar a, amar, apegarse, ceñir. Da la idea de una acción voluntaria, producto de la gratitud, de querer estar pegados a Dios, adheridos a Dios, porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Primera Juan 4:19, veíamos hace 8 días. Le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero, y explicamos algunas cosas así hace 8 días. Entonces, Salmo 91:14, estas promesas son para quien, el que ha puesto su amor en Dios. Y veíamos hace 8 días por lo menos dos claras evidencias de alguien que ama a Dios, de alguien que ha puesto su amor a Dios. Y la primera evidencia está en Juan 14:15, cuando Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Esa es, Salmo 91:14, una clara evidencia de una persona que ha puesto su amor en Dios, que ama a Dios. Una segunda evidencia muy clara de quien ama a Dios, primera de Juan 4:7, ahí está, que amamos a los demás. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Salmo 91:14, estas promesas son para el que ha puesto su amor en Dios, pero también ahí lo dice en el Salmo 91:14, que son para el que ha conocido su nombre, para el que ha conocido su nombre. ¿Qué significa conocer su nombre? Lo vimos hace 8 días, pero les recuerdo que conocer el nombre de Dios va más allá de tener información bíblica de Dios. Por supuesto que necesitamos la Biblia para conocer cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo obra Dios. Es el único libro que nos puede hablar con total verdad de quién es Dios. Es el único libro autorizado donde Dios se revela a sí mismo. Pero para conocer a Dios hay que tener una comunión íntima con Él, y esa es solamente a través de Jesucristo. Una persona que, arrepentida de sus pecados, pone su fe en Jesucristo, inicia su comunión con Dios y comienza, como dice aquí el Salmo 91:14,
a conocer su nombre. La palabra conocer, habla de reconocer, de saber quién es Él, de distinguir a Dios, pero a través de una comunión íntima, de una experiencia personal con nuestro Dios. Entonces, en este contexto, conocer va más allá de tener información de Dios, es tener una intimidad con Él, como explicamos hace 8 días. Por eso es importantísimo, compartíamos hace 8 días, nuestra intimidad con Dios. Que cada día, como el salmista, de madrugada le buscas y le hablas en oración, y Él te habla a través de su palabra. En esa comunión íntima es que conocemos el nombre de Dios, sabemos quién es el Dios que adoramos, sabemos exactamente, no es que adoramos. Veíamos el martes cuando Pablo llega a cierta población que tenían ahí un monumento, un altar a un Dios no conocido, pero nosotros conocemos al Dios de la Biblia, conocemos al Padre Celestial, y esto, como dice Juan 14:6, gracias a Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Gracias a Jesucristo tenemos acceso al Padre Celestial, le conocemos, tenemos una comunión con Él, como leíamos en Hebreos 10:19, dice la palabra de Dios que tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es gracias a la obra de Jesucristo, a su sangre derramada, que hoy tú y yo tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, libertad para a cualquier hora, en cualquier momento, hablar con Dios, darle gracias, alabarlo, clamar por una necesidad, cantarle. Hay una libertad total por la sangre de Jesucristo. Por eso veíamos también Hebreos 10:22, necesitamos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y vimos también, solo para terminar este repaso, vimos también hace 8 días que conocer a Dios, conocer a Jesucristo es la vida eterna. Juan 17:3, Cristo expresó: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O la Nueva Traducción Viviente, que dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces es claro, regresando al Salmo 91:14, es claro que estas promesas son para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre. Y la pregunta es clara esta mañana: ¿has puesto tu amor en Dios? ¿Has conocido el nombre de Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia? Al final vamos a hacer un llamado muy importante. Vamos ahora sí a ver esta mañana, esto ya no lo vimos hace 8 días, a ver las promesas de esta última parte. Salmo 91:14 en adelante, dice la palabra de Dios. Vamos a poner ahí todas. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo veo aquí claramente promesas de liberación, de exaltación, que Él responderá a nuestras oraciones, que estará con nosotros en la angustia, que nos da larga vida y nos da su salvación. Estas promesas las vamos a ver entre hoy y el próximo domingo, si da tiempo. Comencemos por la primera, Salmo 91:14. La primera promesa dice aquí: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo también lo libraré. Esa es la primera promesa.
yo también, dice Dios, lo libraré. Él quiere librarte, Él quiere librarme. ¿Qué significa aquí contextualmente? Es importante entenderlo así primeramente. Librarnos, que Dios nos libra. La palabra hebrea paltiel significa liberación de parte de Dios, poner a salvo, rescatar. Y esta palabra debemos entenderla primeramente en su contexto, que es una acción donde Dios nos libra, nos rescata, nos pone a salvo del peligro, de circunstancias difíciles, de situaciones en que nos encontramos de repente, y Dios en su soberanía, amor, cuidado y protección te rescata, te libra, o como dice aquí, lo libraré. Esa es una expresión primariamente, pues, que Dios nos libra, nos protege del peligro. Si bien recuerdan, el pueblo de Israel, pues cuántas veces estuvo en peligro, dominado por pueblos enemigos, y Dios los libró, los puso a salvo, los rescató. Y decíamos al inicio de este salmo que hay probabilidades que el autor material de este salmo haya sido Moisés. Y justamente a Moisés le dice en Éxodo 3:7, cuando el pueblo de Israel está cautivo en Egipto, maltratados como esclavos, Dios se le presenta a Moisés y le dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y vean el versículo 8, y he descendido para librarlos. ¿Ya vieron? He descendido para librarlos físicamente, materialmente, de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y más adelante le vuelve a decir en Éxodo 6:6, Dios a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os abocó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vemos a Dios, pues, en el Antiguo Testamento librando al pueblo de Israel, en este caso de su cautividad de Egipto. Es Dios cumpliendo su promesa del Salmo 91:14, para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre, yo le libraré. Él nos libra, Él continuamente en su gracia, con su poder, con su omnipresencia, cuando estamos en dificultad, Él nos libra. Es una promesa para ti y para mí esta mañana. Dios te dice en primera persona, lo libraré, te libraré. Otra persona en la que vemos claramente a Dios librándolo de problemas, de angustias, de la muerte incluso, fue ni más ni menos que David, el rey David. Y David, claro que era una persona que había puesto su amor en Dios. Claro que David conocía el nombre de Dios y vivió en su vida personal viendo a Dios librándolo de diferentes circunstancias. De hecho, gran parte de los salmos de David son cánticos clamando liberación o dando gracias porque Dios lo libró. Por ejemplo, Salmo 7:1, dice la palabra de Dios: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, dice la palabra de Dios. Así podemos orar, así oraba David. David estaba siendo perseguido y recurre a Dios y le dice: sálvame de los que me persiguen y líbrame.
O como dice la versión Dios habla hoy, Salmo 7:1, Señor mi Dios, en ti busco protección, sálvame de todos los que me persiguen. Eso hace Dios, eso hace Dios en nuestra vida cuando clamamos a Él, cuando estamos en una dificultad, podemos recurrir a Él. Líbrame, guárdame, protégeme. Incluso fíjense cómo oraba David en el Salmo 34:4. Dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y Él me oyó, y escuchen, y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Es común que en nuestra humanidad, ante una dificultad sobre la que no tenemos el control, ante una situación en la que no sabemos qué hacer, venga de pronto el temor, pero busquemos a Dios. Él te va a oír y te va a librar, como dice aquí, de todos tus temores. Miren cómo dice la versión Mensaje de Dios para mí. Dice así: yo busqué al Señor y me respondió y me libró de todos mis miedos. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que sí hay momentos en nuestras vidas como creyentes que de repente pueden venir temores ante una incertidumbre, ante una circunstancia de peligro, pero si hemos puesto nuestro amor en Dios, si tenemos una comunión con Dios, si hemos conocido su nombre, podemos recurrir a Él, clamar, Él nos oye y nos libra, como dice aquí, de todos nuestros temores, de todos nuestros miedos. Dice el Salmo 34:4, ya en la versión Reina Valera: me libró de todos mis temores. ¿Qué te preocupa esta mañana? Quizás alguno que nos escucha está preocupado. No sé, quizás la pandemia, la incertidumbre económica, la inseguridad que sabemos que se ha desatado, la familia, la salud, qué sé yo. ¿Qué te preocupa esta mañana? Busca al Señor, adórale, sírvele, y Él te va a librar de todos tus temores. ¿Se acuerdan de 1 Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, del que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La versión Dios habla hoy dice: donde hay amor no hay miedo. Entonces, si en tu humanidad de pronto viene el temor, acércate al Señor, busca más al Señor en su palabra, en oración. Dice que en el amor no hay miedo, al contrario, el perfecto amor echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. ¿Y de qué amor habla? Versículo 19, fíjense qué claro es: del amor a Dios, del amor que le tenemos a Dios porque Él nos amó primero. Es lo que dice el siguiente versículo: le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando somos amados por Dios, y lo explicamos hace 8 días, y en este versículo, cuando soy amado por Dios, se va todo miedo. Sé que mi Padre Celestial es el creador de los cielos y de la tierra. Sé que me guarda, sé que me protege, sé que si permite alguna situación en mi vida, alguna adversidad, es con un propósito, pero yo le amo porque Él me amó primero y en su amor me libra de todos mis temores. Entonces, regresando al Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Él quiere librarte, guardarte, protegerte. Pon tu amor en Dios. Ten esa comunión con Dios cada día y verás cómo es echado fuera de tu vida todo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En otra ocasión, David, en el Salmo 34, versículo 17, dijo
con toda seguridad lo que tú y yo debemos tener muy claro en nuestras vidas. Claman los justos y Jehová oye y los libra, escuchen, de todas sus angustias. ¿Ya vieron? Claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, por la gracia de Dios ha sido salvo, justificado, y es una persona que camina y vive rectamente. Dice que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. O como dice la Nueva Traducción Viviente, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. ¿Se dan cuenta? David continuamente cantaba y daba gracias y clamaba por liberación y daba gracias porque Dios lo había librado. Otro ejemplo, el Salmo 43. David encontrándose en persecución, en peligro de muerte, y le dice a Dios, Salmo 43:1, júzgame, oh Dios. Lo primero que le dice David: ¿cómo está mi vida delante de ti, Señor? Tú júzgame. ¿Cómo está tu vida y mi vida delante de Dios, hermano? Podemos pararnos delante de Dios y decirle: juzga mi vida y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Eso es lo que puede hacer el creyente, el que ama a Dios, el que ha conocido su nombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Regresando Salmo 91:14, con los que le aman, con los que han puesto su amor en Dios, nos libra aún de la muerte. En el Salmo 68:20, David dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Aquí el salmista habla de lo que ha vivido. Había sido librado de la muerte. Estoy hablando de la muerte física. Así como lo expresa aquí el salmista, fue librado en un sinnúmero de veces de la muerte física. Y sabemos que nos librará de la muerte eterna. Pero eso lo estudiaremos cuando veamos el Salmo 91:16, cuando veamos que nos muestra su salvación. Entonces, regresando al Salmo 91:14, Él quiere librarnos. Él libra a sus hijos de peligros, de circunstancias, como también sucedió en el Nuevo Testamento. Uno dice, bueno, todo esto es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios libró a su iglesia, a hijos suyos, a apóstoles. ¿Se acuerdan cuando una vez Pedro y fueron encarcelados y los libró un ángel de manera maravillosa? Dice Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y escuchen, me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Quién los libró? Porque los habían apresado, los querían matar, pero Dios los libró. Pablo mismo fue librado en sinnúmero de ocasiones de peligros. Un día lo dejaron casi como muerto, y le escribe un día a Timoteo porque cuando estaba en circunstancias muy difíciles, le sucedía, como nos pasa a veces, que muchos lo abandonaban. Fíjense, le escribe Pablo a Timoteo porque Demas, un discípulo de Pablo, lo había desamparado amando este mundo, dice la palabra. En este momento que escribe Pablo, 2 Timoteo 4, solo Lucas estaba con él. Y fíjense lo que dice, 2 Timoteo 4:14. Alejandro, el carcelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Verso 16 dice: en mi primera defensa, escuchen lo que dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
no les sea tomado en cuenta. Aquí no hay una posición de amargura, me dejaron, me abandonaron en mi defensa. No, porque ahorita vamos a seguir leyendo. Al contrario, hay un gozo por lo que Dios hizo. Pero quiero que sepan, y lo sabemos, que muchas veces nos va a pasar así. En momentos donde de pronto dices, ¿y dónde está el que me debe ayudar? Algún hermano, algún pariente. Confía en Dios. Dice el Salmo 27:10 en la versión Dios habla hoy: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Entonces, así lo recuerda Pablo, 2 Timoteo 4:16, cuando dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero vean el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui, dice Pablo, librado de la boca del león. ¿Quién lo libró? Dios. ¿Qué significa librado de la boca del león? ¿Qué acaso llevaron a Pablo a los leones? No, esta expresión, ser librado de la boca del león, era una expresión común para referirse a un peligro de muerte. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce muy bien cuando dice al final: y Él me libró de una muerte segura. Dios librando a sus hijos, Dios librando a los apóstoles de peligros, de dificultades. Ahora, alguien puede decir y reflexionar, porque hemos estudiado y sabemos por la historia que muchos creyentes murieron en los leones, ahí sí literalmente, en el fuego, decapitados, que incluso los apóstoles, salvo Juan, que se sabe que murió de anciano, el resto de los apóstoles murieron torturados. Pedro crucificado de cabeza, así se sabe por la historia, otros en los leones, el mismo Pablo decapitado. Y la pregunta es: ¿qué acaso hay momentos donde Dios no nos libra? ¿Acaso cuando Pablo es decapitado se le escapó a Dios su promesa, lo libraré, y se le olvidó y decapitaron a Pablo, y entonces a Dios se le olvidó su promesa? Por supuesto que no. Hay momentos donde Dios en su soberanía decide librarnos, pero ya permanentemente de este mundo, para irnos a su presencia. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios no libra a Pablo y permite que sea decapitado, es porque ya venía su liberación final. Él lo expresa así en el versículo 18, de ahí mismo de 2 Timoteo, fíjense: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, escuchen, para su reino celestial. Pablo sabía que si moría, como sucedió, sería librado, preservado para el reino celestial. Por eso termina diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya se dieron cuenta? Véanlo en la Nueva Traducción Viviente. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Eso es lo que esperamos, ser librados finalmente ya de este mundo que está bajo el maligno. Y un día vendrá Jesucristo en las nubes por su iglesia, y dice la palabra de Dios que si hemos muerto, cuando Él venga resucitaremos, y que si estamos vivos seremos arrebatados junto con los muertos resucitados, y nos vamos a encontrar en las nubes con Jesucristo para estar siempre con Él, dice la palabra de Dios. Esa es la liberación final. Seremos librados plena y completamente de toda maldad de este mundo para estar con Él y después regresar
a su reino, al milenio, y bueno, esa es otra historia, las grandes bendiciones que hay para sus hijos una vez que seamos librados de esta tierra. Entonces, tal como dice el Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Nos libra, insisto, tanto físicamente como emocionalmente de dificultades, de peligros, como lo hará finalmente al librarnos y preservarnos para su reino celestial. Y nos libra de muchas otras cosas. Por ejemplo, no hay tiempo de ver todo, pero por ejemplo dice 2 de Pedro 2:9, que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Cuando tú y yo vivimos esa comunión con Él, conocemos su nombre, vivimos pegados a Él, ponemos nuestro amor en Él, viene una tentación y clamas, junto con la tentación Dios permite la salida. Él sabe librarnos de tentaciones. También dice el salmista en el Salmo 39:8 que Dios nos libra de transgresiones. Cuando hemos pecado, venimos, confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice Colosenses 1:13, escuchen, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sin Cristo vivíamos bajo el maligno, bajo el príncipe de este mundo, pero cuando venimos a Cristo somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la Nueva Traducción Viviente dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es claro, Salmo 91:14, esa expresión, lo libraré. Él te libra, Él me libra. Lo hace en diferentes circunstancias. A veces estamos en una angustia. Yo creo que todos podríamos dar testimonio tras testimonio de situaciones donde Dios nos ha librado. Si diéramos ahorita el micrófono y pudiéramos, ya no estamos físicamente, pero pudiéramos pasarle el micrófono a cada hermano, ¿de qué te ha librado el Señor? Yo creo que cada uno tendría su media hora. Y pues una vez me libró así, y otra vez estaba angustiado y oré y me dio una paz. Yo creo que tenemos cantidad de testimonios de cómo Dios nos ha librado, porque Él promete que el que ha puesto su amor en Él, yo también lo libraré. Pero viene otra promesa allí en el 14. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Segunda promesa de esta última parte del Salmo: le pondré en alto. ¿Ya vieron esa promesa? Esta palabra, poner en alto, tiene dos sentidos principalmente en el hebreo que debemos entender en este versículo. La palabra poner en alto viene del hebreo sagab y significa poner en alto, poner en un lugar seguro, defender, proteger. Y también significa exaltar, enaltecer, engrandecer, levantar. Entonces, ¿qué significa poner en alto? Porque eso hace Dios con el que ha conocido su nombre. Primeramente, en base al significado hebreo, es ponernos a salvo, ponernos en alto, en un lugar seguro. Miren cómo traduce la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: yo lo pondré a salvo. Ese equivale al lo libraré, que ya vimos. Y luego dice, fuera del alcance de todos. Eso significa o equivale a poner en alto. Vean la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: rescataré a los que me aman. Ese rescataré equivale
lo libraré de la Reina Valera. Y luego dice protegeré, ese protegeré equivale a poner en alto de la Reina Valera. Protegeré a los que confían en mi nombre. Entonces, lo primero que significa, pero ya lo hemos estudiado desde el principio de este salmo, es que Dios guarda y protege a sus hijos. Al que habita al abrigo del Altísimo, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección del Omnipotente. Aquí es lo mismo, Dios dice, yo te protegeré. Cuando hay un peligro, Él te pone a salvo, te pone en alto, te pone en lugar seguro, te rescata, te salva, te cuida, te protege. Es una promesa personal de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 34:7? Muchos se lo saben de memoria. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La versión Dios habla hoy dice: el ángel del Señor protege y salva a los que honran a Dios. ¿A quién protege Dios? A los que le honran. Aquí el ángel de Jehová es lo que los teólogos llaman teofonía o cristofonía, es decir, una aparición de Dios o de Jesucristo. Recuerden que en varias ocasiones se ve al ángel de Jehová haciéndose presente, y siempre que habla del ángel de Jehová, habla como si fuera Dios, porque es Dios, es Jesucristo mismo, y lo vemos en Éxodo 3:2, cuando dice que a Moisés se le apareció el ángel de Jehová. ¿Ya lo vieron? Se le apareció el ángel de Jehová. Y si ven el versículo 4, intercambia y ya no dice ángel de Jehová, dice versículo 4, viendo Jehová. Es decir, el ángel de Jehová es Dios mismo. Y cuando dice el Salmo 37, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es Dios mismo, tal como lo promete en el Salmo 91:14. Lo pondré en alto. Él personalmente nos guarda, nos protege, nos defiende. Ahora, también la palabra poner en alto, perdón, esa palabra sagab significa exaltar, enaltecer, engrandecer, levantar, reconocer, recompensar. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Los exalta, los reconoce, los enaltece, los levanta. ¿Qué significa esto? Debemos tener mucho cuidado con esta palabra, porque esto no tiene nada que ver con poner a una persona en alto para que sea aplaudida, adorada, hecho un ídolo, como hoy sucede con muchos predicadores que toman el púlpito y reclaman para ellos la gloria que solo Dios merece. Y empiezan a hablar de ellos, tú oyes su predicación y es todo exaltarse a ellos mismos. No es lo mismo que Dios te exalte, que Dios te reconozca, que Dios te ponga en alto, a que tú lo hagas. Y cuando tú ves un predicador, y es que yo hice, y es que yo gané, y toda la hora hablaron de su vida. Toda la hora hablaron, y sí dicen por ahí, pero gloria a Dios, pero yo hice, y no saben, hermanos, y yo estaba muy pobre, pero me esforcé y oré, y toda la predicación es exaltarse a sí mismo. Y acuérdense que Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces ese Salmo 91:14, ese lo pondré en alto, habla de reconocimiento de Dios, de reconocimiento a la fidelidad del creyente, a su amor, y Dios lo exalta, lo pone en un lugar de honra. Dios, mis hermanos, dice la Biblia que Él honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el
Dios de Israel, dice: yo también había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. Debemos tener mucho cuidado con esta palabra hebrea kaved, porque tiene dos sentidos. Uno es honrar en sentido de glorificar, de venerar, y eso es solamente a Dios. El único que merece toda la honra, ser venerado, ser honrado en el sentido de glorificar, de adorarlo, es Dios. Pero también esta palabra honrar, kaved, en el hebreo significa estimar, significa considerar, distinguir, poner en un lugar de honor. Entonces debemos tener mucho cuidado con no confundir la honra en sentido de reverencia, de adoración, es solo a Dios. Y cuando Dios dice que honra a los que le honran, no es que Dios los honra como nosotros lo debemos honrar, sino que Dios nos pone en estima, nos pone en alto, nos exalta, nos pone en una posición de honor para servirle a Él, para glorificarle a Él. Entonces, de repente, voy a poner un ejemplo, en una escuela llaman a un niño que a lo mejor ahora que estuvieron me platicaba por ahí nuestro hermano David, que uno de sus hijos tuvo un reconocimiento. Entonces, de acuerdo a la palabra, pues cuando a alguien lo reconocen, por ejemplo, en una escuela por su promedio muy alto, es una honra, es un lugar de honor. No es para que lo exalten, no es para que se arrodillen porque tienen buenas calificaciones, sino es un lugar de honor. Cuando Dios dice que nos honra, es que nos pone en un lugar de honor para servirlo a Él, porque el honor es servir a Dios. Es decir, regreso a la idea para tenerlo muy claro. Cuando dice el Salmo 91:14, le pondré en alto, es que Dios distingue, reconoce, recompensa al que ha puesto su amor en él, al que ha conocido su nombre, lo pone en alto, lo protege, lo estima, lo reconoce, lo recompensa. Dios soberanamente. Entonces, mucho cuidado con esa palabra, ¿verdad? Tiene que ver con un reconocimiento de Dios a la fidelidad de sus hijos que le aman y conocen su nombre. David, poco antes de morir, escribe un cántico inspirado por Dios allá en 2 de Samuel y habla de cómo Dios lo exaltó, lo protegió, lo guardó. Léanlo en casa, es muy largo, pero les voy a leer algunos versículos. 2 de Samuel 22:1. Fíjense lo que dice David. Él está cerca de su hora de morir. Y levanta este cántico a Dios y dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Me brinco al 17, ustedes lean todo en casa. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, del peligro, me puso en alto, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Versículo 21, me estoy brincando varios, pero ustedes lean todo en casa. Dice:
Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Ahí está Dios honrando a los que le honran. Jehová me ha premiado conforme a justicia, a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Ahí vemos a Dios honrando a los que honran, le honran. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Versículo 26. Vámonos hasta el 38. 38. Perseguiré a mis enemigos, ahí están promesas de victoria. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré, los heriré, que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Versículo 47, si quieres adelántate unos más, Ari. Escuchen lo que dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. Y vean el versículo 49. El que me libra de mis enemigos y aún me exalta, me pone en alto, me honra, es decir, me recompensa, me bendice, porque me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Me libraste del varón violento. Entonces, queda claro, esa palabra exaltar viene del hebreo rum, que es un sinónimo de poner en alto. Significa estar elevado, ser levantado, acrecentar, aumentar, enaltecer, poner encima de. Dios promete, como lo hizo con David, exaltarnos. Salmo 91:4, más adelante. Dice el Salmo 91:4, Dios te pondré en alto. Es decir, Dios exalta, pone en alto a los que caminan rectamente, al que ha puesto su amor en Dios, al que ha conocido su nombre. David volvía a expresar en el Salmo 31: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Es decir, me has puesto en alto. Lo exaltó sobre sus enemigos, lo puso en un lugar de honra, lo protegió, lo rescató. Eso es lo que Dios hace con los que le honran, con los que le sirven, con los que le adoran. Ahora, mucho cuidado, porque que Dios nos ponga en un lugar de honor y de honra no nos debe llevar a creer que nos lo merecemos, porque de hecho, si hay algo que caracteriza, escuchen, que caracteriza a los que Dios exalta, es la humildad. ¿Sí escucharon bien? Si hay algo que caracteriza al hombre, a la mujer que Dios exalta, que Dios pone en alto, es la humildad. Santiago 4:10. Dice la palabra de Dios: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La Nueva Traducción Viviente dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Ya vieron? Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice: humíllense delante del Señor y Él os enaltecerá. Regreso a la Reina Valera, Santiago 4:10. Humillaos. Aquí la palabra humillaos, ¿qué significa humillarme? La palabra humillarse es la palabra griega tapeinó, y significa, escuchen, allanar, bajar, ser de humilde condición, humillarse, rebajarse. A la luz de la Biblia, el que se humilla delante de Dios es el que reconoce quién es Dios y quién somos nosotros. Es reconocer que todo lo que puedo hacer, ser, tener, poseer,
La gloria es de Dios, es por la gracia de Dios. No soy yo, es humillarme, reconocer el Dios altísimo que tengo y la insignificancia de mi persona delante de Él. Humillarse, reconocer de verdad quién es Dios y que lo necesito, que separado de Él nada puedo hacer, como Cristo dijo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podemos hacer. Humillarse, reconocer nuestra condición. Así llegamos a Cristo, no llegamos, dame la salvación porque me la merezco, porque hice tal obra, porque vengo de familia cristiana. No, venimos humillados porque el pecado nos puso en esa condición y el creyente viene totalmente humillado. ¿Se acuerdan? Pablo una vez estaba analizando su condición, su cuerpo de pecado, ese cuerpo que decía Pablo, cuando quiero hacer algo no lo hago. Vivimos en este cuerpo que ya Dios nos dará un cuerpo glorificado, pero Pablo, analizando esa situación, dijo lo siguiente en Romanos 7:24. Fíjense, Pablo está hablando de sí mismo y dice lo siguiente: soy un campeón. ¿Así dice? Soy el mejor de los apóstoles. El 13 es mejor que 12. Yo soy el bueno. ¿Así dijo? Pablo dijo: miserable de mí. Hablando de su condición, de su carne de pecado. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque ya sabemos quién lo libró y quién nos libra. Pero Pablo reconoce su condición y se dice a sí mismo: miserable de mí. Vean la versión Dios habla hoy. Ahí lo traduce como Dios habla hoy: desdichado de mí. Desdichado de mí. Y la Nueva Traducción Viviente dice, a ver si quieres ponérmelo. Nueva Traducción Viviente: soy un pobre desgraciado. Yo sé que muchas corrientes cristianas que se han apartado de la verdad del Evangelio le dirían a Pablo: no, Pablo, tú no eres eso, tú eres un campeón, tú eres el mejor, Pablo, tú eres un superhombre de Dios, tú eres el ungido de Pablo. ¿Cómo que miserable de mí? ¿Cómo que pobre desgraciado? Y es que cuando uno viene a la palabra de Dios se da cuenta algo que hemos estudiado ya, que la palabra de Dios nos hace ver cuál es nuestra verdadera condición, y eso es lo que Pablo reconoce: miserable de mí. Y cuando uno viene en esa humildad genuina, no es solamente expresarlo, es entenderlo delante de Dios. A causa de nuestro pecado somos unos miserables. Ay, hermano, no diga eso, declare que usted es un campeón. No, a causa del pecado somos miserables. Pero dice Santiago 4:10 que el que se humilla va a ser exaltado, puesto en alto, reconocido, va a ser recompensado. Dios lo pone en un lugar de honra para servirlo a Él. No hay mayor honra que nos dé Dios, escuchen, que servirlo a Él. Miren cómo dice 2 de Timoteo 2:20. Dice la palabra de Dios: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjense ahí en el 20, versículo 20, estamos en el 20. Es claro que, no sé si algunos acostumbren, pero cuando invitas a alguien a comer, sacas tus mejores cubiertos. Ahí viene la familia Pérez, y vengan los Pérez o los Richelieu o los Pompidou o los García o quien sea. Cuando tienes un invitado, sacas tus mejores manteles, porque es un gusto recibir invitados. Y ahora que regresemos de la pandemia, va a ser hermoso por volver a reunirnos y por ejemplo, ahora han cumplido años hermanos y hermanas esta semana y dicen: ahora que se pueda, un pastelito. Todavía no se puede, pero hay instrumentos que son para usos honrosos, dice aquí, versículo 21, y fíjense cómo se refiere la palabra a nosotros.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No hay mayor honra, mis hermanos, que ser un instrumento en las manos de Dios. Ser un instrumento, como dice aquí, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Cuando nos humillamos, Él nos honra permitiendo servirle. Es un privilegio, es un lugar de honra poder servir a Dios, poder predicar de Él, poder alabarle. Quienes sirven en cualquier ministerio, desde sus casas, desde una iglesia local, es un privilegio ser un instrumento para honra. Pero necesitamos humillarnos. Necesitamos venir delante de Él reconociendo que todo lo que somos, hacemos, poseemos, tenemos, habilidades, talentos, cualidades, es pura gracia de Dios y lo usamos o las usamos para gloria y honra delante de Dios. Lo contrario a la humildad es la soberbia. Y la Biblia es muy clara en 1 Pedro 5:5. Cuando dice, le habla a los jóvenes, jóvenes, sujétense a los ancianos, hay que respetar a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, pero escuchen, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una cosa es que Dios te honre, que Dios te exalte, que Dios te dé gracia, que Dios te reconozca, y otra cosa es que tú te autoexaltes. Eso es soberbia y Dios resiste a los soberbios. La Nueva Traducción Viviente dice así, en la parte final dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. La versión Dios habla hoy dice, Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Por eso dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y que sea Él, hermanos, que sea Él el que nos exalte. De verdad es muy triste ver hoy predicadores que, no sé, organizan un evento donde va a ir un predicador, ahorita no por la pandemia, pero ya no tardarán, y organizan un evento y en el evento está la foto del predicador y por ahí en chiquito, Dios les ama, qué sé yo, pero siempre sobresaliendo el predicador y luego el predicador hablando de él y de los milagros y de su ministerio y de sus años en el ministerio. Cuando se exaltan a sí mismo, Dios los resiste. Dejemos que sea Dios el que los exalte y el que nos ponga en el lugar de honra para servirlo a Él. Luego lo ves hasta en la manera que los presentan, o sea, el presentador tarda 3-4 minutos presentándolo y con ustedes el doctor fulano que ha predicado, que ha hecho, dándole la gloria al hombre. No necesitamos ser exaltados. Y luego pasa el predicador y no dice nada. La gloria es para Dios, la gloria es para Dios. No hubiera permitido una presentación. Se exaltan, se autoexaltan. Yo conozco hasta de predicadores que han sido sorprendidos en pecado y no se retiran del ministerio, ellos mismos se exaltan. Entonces debemos tener mucho cuidado, que sea Dios, como dice aquí, el que nos exalte, el que nos ponga en lugar de honra, el que nos reconozca, el que nos dé el privilegio de servirle, el que, como dice Salmo 91:14, el que nos ponga en alto. Lo pondré en alto, dice la palabra. ¿Cuándo lo hará? Sigue diciendo 1 Pedro 5, que nos quedamos ahora en el 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, así que humíllense
ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Cuándo lo hará? En el tiempo que Dios soberanamente sabe que debe exaltarnos. Nunca hagamos nada para Dios para ser reconocidos, para ser exaltados. Jamás. Eso es incorrecto delante de Dios. Hagámoslo, lo que hacemos para Dios, por gratitud, con humildad, dándole toda la gloria a Él, y que sea Él el que nos exalte, el que nos ponga en el lugar de honor para servirlo, para honrarlo, para darle toda la gloria a Dios. Dios conoce nuestra humanidad. Nuestra humanidad es bien facilito que nos exaltemos a nosotros mismos. Dios, por ejemplo, a Pablo le dio tanta revelación de la palabra. Pablo escribió por lo menos 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. 13 libros. Y con una doctrina maravillosa. Cuánto aprendemos de las cartas de Pablo, es impresionante. Pero Dios, sabiendo su humanidad, ¿qué hizo en la vida de Pablo? 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo sabía que con tanta entendimiento, tanta revelación de Dios a su vida, podía perder, como decimos en México, el piso. Creerse el mejor de los apóstoles, ensoberbecerse, y Dios, como decimos en México, le puso un estate quieto. Permitió una enfermedad que a Pablo le recordaba que era suficiente la gracia de Dios, que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo me humillo y reconozco mi dependencia de Dios, entonces soy fuerte. Entonces Dios nos pone en alto, entonces Dios nos exalta. Tengamos mucho cuidado. Dejemos, como dice el Salmo 91:14, que Él sea el que nos libre, que Él sea el que nos ponga en alto. Cuando nosotros nos exaltamos, es pecado, es orgullo, es soberbia. Cuando Dios lo hace, es bendición, es Dios en su soberanía recompensando su fidelidad, nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. ¿Qué más hay para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre? Versículo 15 y 16. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso lo vamos a ver en 8 días. Por hoy vamos a concluir orando a Dios y reflexionemos. Te invito a que ahí en tu lugar, pues medites y cierres tus ojos y oremos a Dios. Y medita en esta mañana. ¿De verdad has puesto tu amor en Dios con lo que hemos enseñado hace 8 días y hoy? ¿En verdad has conocido su nombre? ¿Conoces al Dios de la Biblia? Si no lo conoces, lo seguiremos diciendo. Hay buenas noticias. Hoy puedes conocerlo. Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz del Calvario para que pudieras conocerle, porque conocer a Dios y a Jesucristo es la vida eterna. Si tú en esta mañana, por la palabra de Dios, entiendes que eres pecador, que eres pecadora, y te arrepientes, y como dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, vas a conocer a Dios, vas a experimentar verdaderamente el amor salvador de Dios en tu vida, y vas a poder amar a Dios, y vas a conocer a Dios, y vas a querer servirle, y vas a querer adorarle, y vas a querer predicar de Él, y vas a querer cada día encontrarte con Él. Entrégale tu vida a Jesucristo.
Oro que el Espíritu Santo toque tu vida y tu vida. Hoy es día de salvación. Y si tú en esta mañana eres un verdadero creyente, has nacido de nuevo, has puesto tu amor en Dios, has conocido su nombre, que no se te olvide sus promesas. Dios te dice, te libraré. Él nos guarda y nos protege de diferentes circunstancias. Y cuando a veces parece que no lo hizo, es porque tiene un propósito. Y finalmente nos librará para estar en su reino celestial. Y recuerda también que Él te pone en alto. Él nos rescata, Él nos protege. Él recompensa nuestra fidelidad. Démosle gracias a Dios, porque aún todo lo bueno que podemos hacer es mérito de Jesucristo. Porque toda buena obra que hacemos, Él la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque Él produce el querer como el hacer. Así es que el verdadero creyente siempre vivirá humillado, reconociendo que todo es gracias al amor, a la misericordia y a la gracia de Dios. Que si hoy tienes un talento, hoy tienes bendición material, hoy sirves a Dios, tienes el privilegio de servirle en algún ministerio, esa es la honra, ese es el mayor privilegio, servir a Dios. Es un privilegio servirle. Quizás alguien en esta mañana tiene temor, tiene preocupación por las circunstancias que estamos viviendo, porque ciertamente esto que estamos viviendo es principio de dolores. Y las cosas, bíblicamente está profetizado, no van a mejorar. Quizás moderadamente, pero nosotros sabemos que esperamos al Salvador. Y él, por eso David venía y clamaba, y dice que clamó a Dios, él oyó y lo libró de todos sus temores. Si hoy tienes temor, preocupación, busca al Señor, clama a Dios con todo tu corazón, adórale, sírvele, Él te va a librar de todos tus temores. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Qué maravilloso salmo, qué verdades, Padre Celestial, porque hemos conocido tu cuidado, tu protección, tu amor, cómo nos cuidas. Señor, nos has dado lo más grande a tu Hijo Jesucristo. No merecíamos absolutamente nada, y en tu gracia dices que nos librarás, que nos pondrás en alto, y lo único que nos toca es, por gratitud, honrarte y servirte por todas tus bendiciones. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.